Fe Verdadera presenta lectura de la Palabra de Dios, Antigua Biblia de Valera 1602 purificada, obra llevada a cabo por la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrido la llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Tus príncipes, rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como la encina que se le cae la hoja, y como huerto que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos, y en hijos ajenos descansan. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen número. Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Y hace inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdonarás. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada.
y el Señor solo será ensalzado en aquel día, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano altos y sublimes, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Señor será ensalzado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y meteránse en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare Él para herir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Dejaos del hombre, cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Capítulo 3. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente, y el hábil orador. Y pondréles mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo, y el villano contra el noble. Cuando alguno trabare de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: ¿qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, y sea en tu mano esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque allegaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, y está para juzgar los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas.
¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Dios de los ejércitos. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellierguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas, y las lunetas, los collares, y los joyeles, y los brazaletes, las escofietas, y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, sentaráse en tierra. Capítulo 4. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura, y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola, y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lugar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca,
y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa con casa, y allegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 huebras de viña producirán un saque, y 30 modios de simiente darán 3 modios. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el infierno, y sin medida abrió su boca, y en él descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que se gozaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y bajados serán los ojos de los altivos. Mas el Señor de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán las gruesas desamparadas. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que dan por justo al impío por cohechos, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas, y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano, e hirióle, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida, y alzará pendón a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni que vacile. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas amoladas,
y todos sus arcos entesados. Las pezuñas de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león, rugirá a manera de leoncillos, rechinará los dientes y arrebatará la presa, la apañará y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que el Señor hubiere echado lejos los hombres, y multiplicare en medio de la tierra la desamparada. Pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo y como la encina, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y estremeciósele el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías:
Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se enternezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Resín y del Ciro y del hijo de Remalías, por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, y la despertaremos, y la partiremos entre nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Dios dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entre tanto, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló más el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. El Señor hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se asentarán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan de la otra parte del río, a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies, y aun la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que críe un hombre una vaca y 2 ovejas. Y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá manteca. Cierto, manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para los espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegará allá el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8. Y díjome el Señor: tómate tableta grande, y escribe en él con pluma de hombre, tocante a Maher Sal al-Hashbaz. Y junté conmigo por testigos fieles a Urías sacerdote,
y a Zacarías hijo de Jeberequías, y juntéme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo. Y díjome el Señor: ponle por nombre Maher-Sal-al-Hash-Baz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Otra vez tornó el Señor a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y holgóse con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Juntaos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Poneos a punto, y seréis quebrantados. Apercibíos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será deshecho. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y enseñóme que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no digáis conjuración a todas las cosas a que este pueblo dice conjuración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por roca de caída, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, enredaránse, y serán presos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a Él aguardaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor, por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por él fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9. Aunque no será esta oscuridad, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraráse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, y con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá el pueblo, todo él, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, mas edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, mas cedros pondremos en su lugar. Empero el Señor ensalzará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. De oriente los siros, y los filisteos de poniente, y con toda la boca se tragarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron al Señor de los ejércitos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. El viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira, este es cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados perdidos. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Con todo esto no ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y encenderáse en lo espeso de la breña, y serán alzados como humo. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pábulo del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se hartará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y entrambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Capítulo 10. Ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento?
¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad, y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, o abriese boca y graznase. ¿Gloriaráse el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, ¿no es leño? Por tanto el Señor, el Dios de los ejércitos, enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá encendimiento, como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinas. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedaren en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Y acontecerá en aquel tiempo que el remanente quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios Todopoderoso. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Dios de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Por tanto el Señor Dios de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos.
y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim se juntarán. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor de los ejércitos desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y harále entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo, que fueron dejadas de Asirio y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amat y de las islas de la mar. Y levantará pendón a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín, mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente.
Meterán también a saco a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les darán obediencia. Y secará el Señor la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con zapatos. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Capítulo 12. Y dirás en aquel día: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó, y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Jehová, el cual también se ha hecho mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Capítulo 13. Carga de Babilonia lo que vio Isaías hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, se enervarán todas las manos, y desleiráse todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día de la ira de su furor. Y será que como corza amontada, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo,
y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que fuere hallado será lanceado, y cualquiera que a ellos se juntare caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas, y forzadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata, ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños, y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos cervales, y dragones en sus casas de deleite, y abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. Capítulo 14. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y allegaránse a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y traeránlos a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Y será en el día que el Señor te diera reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó el Señor el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor, y las perseguía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza. Aún los cipreses se regocijan de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El infierno abajo se conmueve por tu causa, para recibirte a tu venida. Despierta por ti a los muertos, aun los grandes de la tierra. Hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste? Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado serás al infierno, a los lados del abismo. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo:
¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Aparejad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, e hinchan la haz del mundo de ciudades. Porque yo me levantaré sobre ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el Señor, y convertiréla en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos juró, diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las gentes. Porque el Señor de los ejércitos ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? En el año que murió el rey Acaz fue esta carga. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la serpiente saldrá el áspid, y de su fruto serpiente ardiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tu remanente. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá de Aquilón, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que el Señor fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Capítulo 15. Carga de Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar Moab, fue puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será raída, y toda barba se mesará. Ceñiránse de sacos en sus plazas, en sus terrados y en sus calles aullarán todos, descendiendo en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaaz se oirá su voz, por lo que aullarán los armados de Moab. Lamentaráse el alma de cada uno de por sí. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luhit subirán llorando,
y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y secaráse la hierba, marchitaránse los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, llevaránlas al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los términos de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se henchirán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón añadiduras, leones a los que escaparen de Moab, y al remanente de la tierra. Capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y será que cual ave espantada que se huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el atormentador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra, y dispondráse trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Oído hemos la soberbia de Moab, por extremo soberbio, su soberbia y su arrogancia y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis por los fundamentos de Kir-Jareset, en gran manera heridos, porque los campos de Esbón fueron talados, y las vides de Sibma, señores de gentes, hollaron sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y extendídose por el desierto. Extendiéronse sus plantas, pasaron la mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer la viña de Sibma. Embriagarte he de mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá la algazara. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador, la canción he hecho cesar. Por tanto mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab, y mi interior en orden a Kir-Jareset. Y acaecerá que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar, y no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo. Empero ahora el Señor ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como años de mozo de soldada, será abatida la gloria de Moab, con toda su grande multitud, y el remanente será poco, pequeño y débil. Capítulo 17. Carga de Damasco. He aquí, Damasco dejó de ser ciudad, y será montón de ruina. Las ciudades de Aroer desamparadas, en majada se tornarán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco,
y el remanente de Siria. Será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y enflaqueceráse la grosura de su carne. Y será como cuando el segador coge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, 2 o 3 granos en la punta del ramo, 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá asolamiento, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto plantarás plantas hermosas, y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares, las harás crecer, y harás que tu simiente brote de mañana. Mas la cosecha será arrebatada en el día del coger y del dolor desesperado. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto como murmurio de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí turbación, y antes de la mañana ya no es. Esta es la parte de los que nos huellan, y la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por la mar y en navíos de junco sobre las aguas. Andad, ligeros mensajeros, a la gente tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes, la veréis y oiréis cuando tocará trompeta. Porque el Señor me dijo así: reposaréme y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, y pasada la flor fueren madurando los frutos, entonces podará con podaderas los ramitos, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes, y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente al Señor de los ejércitos, el pueblo tirado y repelado, pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos.
al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sión. Capítulo 19. Carga de Egipto. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y desleiráse el corazón de los egipcios en medio de ellos. Y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus mágicos, a sus pitones y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor de los ejércitos. Y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará, y alejaránse los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río, se secarán, se perderán y no serán. Los pescadores también se entristecerán, y harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus prudentes? Dígante ahora, o hágante saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Hanse desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Nof, engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. El Señor mezcló espíritu perverso en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como desatina el borracho en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, el ramo o el junco. En aquel día serán los egipcios como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del Señor de los ejércitos, que Él ha de levantar sobre ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará, por causa del consejo que el Señor de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de destrucción. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y el trofeo del Señor junto a su término. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque al Señor clamarán a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Señor, y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará,
y se convertirán al Señor, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Será bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 20. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló el Señor por Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el saco de tus lomos, y descalza los zapatos de tus pies. E hízolo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo el Señor: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta isla: mirad qué tal fue nuestra esperanza, donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos? Capítulo 21. Carga del desierto de la mar. Como los torbellinos que pasan por el desierto de la región del mediodía, así vienen de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube Persa, cerca Medo, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Agobiéme oyendo, y al ver heme espantado. Pasmóse mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me tornó en espanto. Pon la mesa, mira de la atalaya, come, bebe, levantaos príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que viere. Y vio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y un carro de camello. Luego miró muy más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Trilla mía y paja de mi era. Os he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Carga de Duma, danme voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene, y después la noche.
Si preguntareis, preguntad, volved, venid. Carga sobre Arabia. En el monte tendréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedanim. Salid a encontrar al sediento, llevadle aguas, moradores de tierra de Tema. Socorred con su pan al que huye, porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Porque así me ha dicho el Señor, de aquí a un año, semejante a años de mozo de soldada, toda la gloria de Cedar será deshecha, y las reliquias del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán apocadas, porque el Señor Dios de Israel lo ha dicho. Capítulo 22. Carga del Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora, que toda tú te has subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque lejos se habían huido. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto y de huella y de fatiga por el Señor Dios de los ejércitos en el Valle de la Visión, para derribar el muro y dar grita al monte. Y Elam tomó al Jaba en carro de hombres y de caballeros, y Kir descubrió escudo. Y acaeció que tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cobertura de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, y visteis las roturas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas de la pesquera de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro, e hicisteis foso entre los dos muros con las aguas de la pesquera vieja, y no tuvisteis respeto al que la hizo, ni mirasteis de lejos al que la labró. Por tanto el Señor Dios de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a mesar y a vestir saco. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Dios de los ejércitos. El Señor Dios de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro.
te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra larga de términos. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y arrojarte he de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, hijo de Hilcías, y vestirélo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. E hincarélo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta los instrumentos de música. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque el Señor habló.